Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana Damaris Sirión. En este momento quisiera tomar unos minutos de su tiempo para anunciar mi último libro, el libro de devocional Refugiados en la Esperanza. Es un libro que el Señor me dio de devocionales, 366 devocionales, un devocional por día según corresponda a la fecha del mes. Si usted desea obtener este devocional, lo puede hacer en nuestra página www.josueirion.org. En un mundo donde vivimos con tanta agitación y tan falta de tiempo a veces necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos llenar nuestro cuerpo del poder de Dios, oír la voz de Dios y saber lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Medite en la palabra, coma el pan del cielo, ese versículo diario que usted puede memorizar y que usted puede compartir con su familia y con sus amistades. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en este día de resurrección. Y vamos a estar meditando en este tema. El título de nuestro mensaje es Afiánzate en su muerte y resurrección. Y si son tan amables, le voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versos del 1 al 7. Vamos a comenzar a leer la palabra de nuestro Señor. Dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hemos estado celebrando la Semana Santa. Celebramos el sacrificio de nuestro Señor por todos nosotros. Y aunque el mensaje de la cruz es una historia de más de 2000 años, todavía está vigente hoy y seguirá vigente por todas las generaciones, por todos los siglos. La sangre del Cordero de Dios inmolado sigue fluyendo ante el trono de Dios como si fuera hoy que estuviera sucediendo este acontecimiento. Esa preciosa sangre derramada por el Hijo de Dios fue, es y será poderosa para siempre. Es poderosa para limpiar cualquier corazón, para limpiar cualquier pecado, para limpiar toda mente, para limpiar cualquier corazón y llevar a todo hombre o a toda mujer a una nueva vida en Cristo. Oh, aleluya. No tenemos palabras suficientes para poder expresar el sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz por nosotros. No tenemos las palabras que puedan expresar ese sufrimiento. Pero el profeta Isaías nos dice en su libro, en el capítulo 53, versos 2 y 3, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. El rostro de Cristo estaba desfigurado por los golpes. Él estaba irreconocible. La palabra de Dios dice que lo habían golpeado tanto que en él no había parecer, dice el profeta Isaías. Como una oveja fue llevado al matadero y en medio de su sufrimiento enmudeció y no abrió su boca. Cuando recordamos lo que Él hizo por nosotros, podemos darnos cuenta de la magnitud del sacrificio. En primer lugar, vemos el gran amor de Dios. El grandioso amor de Dios es algo inimaginable. Es grandioso. En nuestra mente humana no podemos entender ese amor, porque nosotros somos dados a amar a aquellos que nos aman, somos dados a querer a los que nos quieren, pero el amor de Dios, a diferencia de nosotros, es un amor incondicional. Romanos 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Aleluya. Cuán insondable es el amor de Dios. No podemos medir ni su profundidad ni su anchura. Es grandiosa y nuestra mente no la puede alcanzar. Nosotros no podemos entender ese amor, pero la Biblia nos dice, el Pablo hablando, nos dice que cualquiera de nosotros quizás pudiera morir por una persona justa, pudiera morir por alguien que a nuestros ojos nos pareciera que es bueno, pero sin embargo ninguno de nosotros moriría por un impío, por alguien que a nuestros ojos es malo. Nosotros jamás entregaríamos a nuestros hijos a alguien que a nuestros ojos no tuviera valor. Sin embargo, el amor de Dios es tan diferente. El amor de Dios es algo completamente diferente, es asombroso. Él no pensó en qué hicimos nosotros, ni quién éramos nosotros. Él solamente nos amó. El Padre sabía lo que Jesús iba a enfrentar en la cruz. Él sabía el dolor que iba a llevar su Hijo amado. Sin embargo, Él dio lo más precioso que tenía. Él no lo rehusó. Él lo dio por todos nosotros. Qué tremendo amor de Dios para con nosotros. Qué tremendo amor de Dios para la humanidad. Porque no es solamente para nosotros los que creemos. Es para todos. Aún los que no lo quieren, el amor de Dios está vigente para ellos. Oh, bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Fíjese bien este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él no le importó lo que nosotros éramos. Él simplemente nos amó. Aleluya. Memorice este texto. Memorícelo para que el diablo no lo engañe y venga a decirle cuando usted se sienta triste o frustrado que Dios no le ama. La mayor demostración del amor de Dios está en la cruz. Cuando usted mira al Calvario, cuando usted mira la cruz, allí usted ve el amor de Dios. A veces nos sentimos frustrados y no vemos respuesta a nuestras oraciones y pensamos, Dios no me ama. Y el diablo viene y nos dice, Dios no te ama, pero el amor de Dios está presente en nuestras vidas, aún en esos momentos de ofuscación nuestra, aún en esos momentos donde no lo vemos. Él está presente y en la cruz, cuando miramos a la cruz, podemos ver su amor y allí nos damos cuenta de nuestro error. Oh, gloria al Señor para siempre. Éramos pecadores sin esperanza, pero Dios nos alcanzó. Él no se importó qué es lo que habíamos hecho. Él no averiguó cuál era nuestra situación y por qué lo hicimos. Él simplemente nos amó y entregó a su Hijo por todos nosotros. Por amor, el Cordero de Dios fue a la cruz para salvarnos, sanarnos y darnos paz. Oh, cuán glorioso es su nombre. Jesús fue a la cruz para llevar nuestros pecados, para liberarnos del pecado, para hacernos nuevas criaturas en Él. Jesús fue a la cruz para pagar por el pecado. Él también fue a la cruz para llevar nuestro dolor. Todo el castigo de nuestro dolor fue sobre Él. La Biblia dice que le arrancaban su barba, que la golpeaban, que le daban de latigazo. Y cada vez que el látigo de los romanos se levantaba y le daba en su espalda, Él estaba llevando el castigo para darnos paz. Cuando el latigazo entraba en su espalda y le sacaban su carne, Él estaba llevando en su cuerpo nuestras enfermedades. Oh, la Biblia dice claramente que Él, por su llaga, fuimos nosotros curados. Ciertamente, dice su palabra, Él llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz estaba sobre Él y por su llaga fuimos curados. Por amor, Jesús fue a la cruz para liberarnos del poder del diablo. El diablo nos tenía cautivo. Él era nuestro dueño. Él era quien nos mandaba en nuestra vida, pero Jesús fue a la cruz para decir, hasta aquí llegaste. Ahora todo el que crea en mí va a tener liberación de ti. Tú no puedes tocarlo más. Y cuando recibimos a Cristo, oh, esa bendita bendición viene a nuestras vidas y el poder del diablo es roto. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer todas las obras que el diablo hacía contra nosotros. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice
dice a los colosenses, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Oh, esto debe dar gozo en nuestro corazón. Esto debe darnos alegría de que Cristo Jesús fue a la cruz para liberarnos del poder satánico, para liberarnos de la esclavitud satánica, para sacarnos de ese reino de tinieblas y llevarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre del perdón de pecado. Oh, Él pagó, Él llevó, Él rasgó el acta de los decretos que nos era contraria, dice la Biblia. Él la quitó de en medio, todo lo que nos hacía culpable, Él lo quitó del medio. Mire lo que dice Colosenses 2, los versículos 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para explicar esto un poco, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Si usted va a la historia antigua y ve cuando un reino ganaba en guerra de otro reino, ese reino ganador tomaba al rey que había perdido y a sus súbditos, los encadenaba y los alaba con cadenas, mostrando a todo el reino que ellos habían perdido, que ellos habían sido vencidos y que ellos estaban destruidos completamente en su poder, que ya estaba anulado su poder. Bueno, pues Jesús, cuando murió en la cruz, Él anuló el acta, aquella acta que decía que nosotros habíamos pecado. ¿Cuál era nuestro pecado? Todo lo que habíamos hecho, Jesús la clavó en la cruz y luego tomó al diablo y a todos sus secuaces, a todos esos principados satánicos, y los exhibió, los comenzó a alar en medio del reino espiritual, delante de todo el reino espiritual, declarando que ellos habían sido vencidos, que estaban vencidos, que le había quitado el poder que Él tenía sobre nosotros. El diablo ya no tiene poder sobre ti. El diablo no puede hacerte nada a ti. Él solo puede tocar si tú le permites que te toque. Él solo te puede hacer algo a ti si tú se lo permites. Pero Cristo Jesús pagó un precio muy alto para liberarte del poder maligno. Por lo tanto, tú no tienes que estar bajo su yugo otra vez. Tú estás libre de ese yugo. Cristo Jesús pagó por ti y Él triunfó sobre el diablo y sus huestes en la cruz. La Biblia dice que Él los hizo desfilar en el mundo espiritual para poner en claro que Él había vencido sobre ellos en la cruz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones, con nuestras actitudes, nosotros no le damos el valor que tiene el gran sacrificio que Cristo hizo. Esa muerte que el Señor tuvo fue horrible por nosotros. Visualice 6 horas colgado en la cruz, en el madero. Visualice que antes de ir a la cruz fue golpeado y flagelado brutalmente y sin misericordia. Visualice que en la cruz Jesús estaba cargando los pecados del mundo entero. Visualice que en su cuerpo herido por los latigazos, Él estaba cargando todas las enfermedades que nos acechan. Visualice que en la cruz se sintió solo. Él se sintió solo. Él sintió que el Padre lo había abandonado. Visualice el horror de morir por asfixia y no poder moverse porque estaba clavado en la cruz y para aliviar su dolor. Visualice ese horrendo sacrificio cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta que el diablo lo está engañando. Visualice la cruz, mire a la cruz y vea el gran sacrificio y entonces diga: el poder de Dios en mí es mayor que tú. Como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4:4, hijitos, y vosotros sois
sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oh, no se deje engañar por el maligno. Hay poder en el sacrificio de Cristo. Somos más que vencedores. Él venció, y porque Él venció, nosotros también hemos vencido. Cuentan que un pastor llevó a su colega del ministerio a la catedral que había hecho, una catedral muy hermosa, y cuando entraron le mostró una cruz que tenían allí. Le dijo: esa cruz nos ha costado muy cara, esa cruz costó $10,000. A lo que su colega le respondió: ¿cara? No te ha costado nada. La cruz de Cristo le costó su vida. Oh, cuánto a veces nosotros ignoramos o nos cegamos al ver ese gran sacrificio. No lo miramos, no vemos lo que el Señor hizo por nosotros, y lo que Él hizo fue tan grandioso que era para que nosotros vivamos constantemente de alabanza en alabanza y proclamando la victoria que ya Él nos dio, proclamando esa victoria, porque esa victoria es grande. El apóstol Juan no tenía una palabra más grande para exponer el amor de Dios. Cuando escribió Juan 3:16, él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú, amigo, estás mirando este video, usted también tiene esperanza de vida eterna. Usted también tiene esperanza de alcanzar ese amor. Ese amor también fue para ti. Él también se derramó en la cruz del Calvario, toda esa su sangre, para limpiarte de todo pecado. Basta que clames a Él y te arrepientas, y Él vendrá a ti y se te sanará, te salvará y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Frente a este hecho, frente a esta verdad, frente a este amor, surge en nuestra vida una interrogante. ¿Debemos dudar del amor de Dios? ¿Debemos dudar de su fidelidad? ¿Debemos dudar de que nuestras peticiones serán contestadas? ¿Debemos temer? ¿Debemos preocuparnos o entristecernos pensando que no hay solución a nuestros problemas? ¿Debemos deprimirnos? La respuesta a nuestras interrogantes la tiene la palabra del Señor en Romanos 8:32. Así escribió el apóstol Pablo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oh, queridos hermanos, reflexionemos en este día. Si el Padre dio lo más valioso que Él tenía, si Él no rehusó de dar a su Hijo, si Él lo entregó en un sacrificio tan horrendo por todos nosotros, ¿no irá nuestro clamor cuando clamamos a Él? Claro que no, claro que Él oirá, claro que Él oirá. ¿Cerrará sus oídos a nuestro clamor? Claro que no, claro que Él oirá nuestro clamor. La palabra misma nos dice en el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El sacrificio de Jesús nos dio la garantía para poder entrar ante el trono de la gracia. Cuando venimos en oración al Padre, venimos en el nombre de aquel que es poderoso, en el nombre de aquel que venció, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando venimos delante de Él en oración, venimos delante del gran yo soy de Jesús. Venimos delante de aquel que vive y estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y el segundo punto es: la palabra declara que Él resucitó. Muchas personas tienen en su cuello o en las paredes de su casa colgado un crucifijo. Ellos representan con este crucifijo el sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, aunque la Biblia dice que Jesús era necesario que Él fuera entregado a hombres pecadores y que lo crucificaran y que sufriera en la cruz, el crucifijo no representa la victoria de Cristo. Porque si Jesús se hubiera quedado en la cruz, de nada hubiera valido su sacrificio. Pero la palabra del Señor dice que Él resucitó. Él no se quedó allí en la cruz. Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó. Con esa resurrección el Señor también venció la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Él la venció. La muerte no lo pudo retener en el sepulcro. Él venció la muerte.
aleluya, y ascendió a los cielos. Oh, y ahora está en los cielos como nuestro sumo sacerdote. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él no está aquí. Esas palabras deben retumbar en nuestros oídos todos los días. Hay una victoria. Jesús venció. Jesús venció al diablo en la cruz, pero Jesús venció la muerte con su resurrección, y Él subió a los cielos. Él volvió a subir a su trono. Él está allí coronado en victoria. Aleluya. Jesús con su resurrección venció a la muerte. Gloria sea al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos esperanza porque Él vive. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador, dice ese antiguo himno. Él vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Aleluya. Hebreos capítulo 4, verso 14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otra versión de la Biblia nos dice así este versículo: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en los cielos. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Debe llenarnos de gozo que el Señor está ejerciendo el ser sumo sacerdote en los cielos. Él está en los cielos, Él está vivo y Él está triunfante. Él triunfó y está allí sentado en un trono de poder y autoridad. Ahora, ¿qué significa el término sumo sacerdote? El sumo sacerdote es un mediador entre los hombres y Dios. Si usted se acuerda, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era escogido según la descendencia de Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús no fue hecho sumo sacerdote según la ley de Moisés, según la ley de Moisés, que decía que tenía que ser escogido de Aarón. Él no fue escogido así. La Biblia nos dice, pues, el testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Diferente sacerdocio. Estamos viendo algo diferente aquí. En el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes venían de la descendencia de Aarón. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús murió y ascendió a los cielos, Él es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec representa a Cristo. Él es mencionado en Génesis en el tiempo de Abraham, y se titula él Rey de Salem. El escritor de Hebreos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, y Abraham le dio sus diezmos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hechos semejantes al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Oh, gloria a Dios. Él es hecho sacerdote para siempre. Podemos ver aquí que con este cambio de sacerdocio también cambió los pactos. Jesús dividió del viejo pacto al nuevo pacto. Un nuevo pacto necesitaba nuevo sacerdocio, y entró Jesús a tomar este título, el sumo sacerdote, que ejerce como sacerdote en los cielos delante del Padre. Aleluya. Queda establecido que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los sumos sacerdotes de la antigüedad entraban con la sangre de los animales, expiar los pecados del pueblo, y lo hacían todos los años. Todos los años entraban al lugar santísimo a expiar en el día de la expiación, para expiar los pecados del pueblo. Jesús una sola vez entró, una sola vez fue crucificado, no 2 veces ni 3 veces, una sola vez. Él fue inmolado, fue el Cordero de Dios inmolado una sola vez.
y hoy permanece para siempre. Las Escrituras declaran que Jesús es el mediador de un mejor pacto, aleluya. En este nuevo pacto Jesús nos liberó de toda condenación. Él nos liberó de toda condenación. No deje que el enemigo lo engañe. Muchas veces el enemigo viene a las mentes de los creyentes para condenarlos. Viene a traerles condenación, sea por su pasado, por un pecado que hayan hecho. Por muchas cosas viene a condenar a las personas. Yo me acuerdo una hermana que me llamó y esta hermana lloraba mucho y me decía: hermana, yo no quiero hacer esto, pero me vienen a la mente pensamientos muy sucios acerca de nuestro Señor. Y yo amo a mi Señor. Yo nunca le diría nada de esto a Él. Y me vienen y por más que oro no puedo evitar que esos pensamientos vengan a mi mente. El diablo es mentiroso y padre de mentira y él traerá a tu mente. La mente es el campo de batalla donde Él pelea contigo y en tu mente Él tratará de engañarte, Él tratará de vencerte en tu mente y por eso el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 10 los versos del 3 al 5 y él dice: aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Él y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo argumento, toda demostración, todo aquello que venga a tu mente que va contrario a la palabra de Dios, tú tienes que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, tú tienes que identificar si es lo que viene a tu mente, por qué viene y de dónde viene. Porque el Señor nunca te va a dar pensamientos que vayan en contra de su palabra. Por lo tanto, tú necesitas conocer la palabra para que sepas lo que el Señor te dice y allí poder llevar cautivo ese pensamiento a los pies del Señor Jesucristo. Aleluya. Aun cuando tú hayas pecado, si tú confesaste tu pecado, si tú te arrepentiste de tu pecado, la Biblia dice que el Señor te perdonó. El Señor te limpió con su sangre en el momento que tú confesaste tu pecado. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En 1 de Juan 1:9. Oh, gloria a Dios. Fíjense lo que dice el Romanos 8:33 y 34 tocando a esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Nuevo Comentario Ilustrado comenta sobre este versículo de Romanos 8:34 y dice: puesto que Cristo nos justificó completamente y está actualmente intercediendo por nosotros, entonces realmente nadie puede condenarnos. La muerte del Señor Jesucristo en nuestro favor no sería de mucho provecho sin su resurrección, el Dios viviente asegura la seguridad del eterno propósito de Dios. En consecuencia, Él está ahora sentado a la diestra de Dios, donde es altamente exaltado en gloria y majestad por la autoridad que es innata en su deidad. El Señor Jesús intercede por nosotros ante Dios el Padre, por su victoriosa muerte, su victoriosa resurrección, su victoriosa ascensión a los cielos y su victoriosa intercesión por nosotros. El Señor Jesús selló el eterno propósito de Dios. En todo el universo no hay nada que pueda proveer más grande garantía que la obra terminada de Cristo. El sacrificio de Cristo es un perpetuo memorándum ante el Padre. Muchos pudieran pensar que Jesús, como sumo sacerdote, está implorándole al Padre que no nos aniquile a todos porque en algún momento pecamos. Algunos pudieran pensar que el Señor Jesucristo está rogándole al Padre: ayúdalo, mira, cuídalo. No. Así no es la intercesión de Jesús por nosotros. La intercesión de Jesús es un recordatorio delante del Padre de su sacrificio. El sacrificio que Él hizo en la cruz es un recordatorio allí perpetuo delante del Padre, lo que Él hizo por nosotros. Fíjate lo que dice el comentarista Matthew Henry. Dice: Jesús está allí sentado como símbolo de sacrificio acabado, pero de pie como inmolado, con las señales de los clavos
y de la lanza para perpetuo memorial ante el Padre de que murió de una vez por todas para alcanzarnos la salvación. Así es como hemos de entender la intercesión de Jesús a nuestro favor, no como si necesitase ablandar el corazón del Padre para que éste obre en misericordia y no juicio. Jesús mismo, cuando estaba en la tierra, Él dijo estas palabras en Juan 16, 26 al 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Aleluya. La Biblia nos enseña que por tanto, porque Cristo venció, porque Cristo sufrió tanto, porque Él venció en la cruz, porque Él venció a la muerte, nosotros debemos llevar una vida victoriosa. Nosotros debemos de tener una vida nueva en Cristo, no haciendo las obras de la carne, no viviendo como antes vivíamos, sino ahora viviendo a través del Espíritu de Dios, viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para finalizar este tiempo de meditación, buscar las cosas de arriba significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Significa mostrar los frutos del Espíritu y no los de la carne. Significa vivir en amor. Vivir no en críticas, en contienda, en enemistades, en celo. Vivir en amor. Significa morir a las cosas del mundo y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos establece. Morir a las cosas del mundo porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Reflexionemos entonces, si Él venció, ¿por qué vivir en derrota? Si Él venció, ¿por qué vivir otra vida? ¿Por qué no vivir la vida que Él quiere que vivamos en Él? Triunfantes, triunfadores en Cristo Jesús. Esa es la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos. Es tiempo de realizar que servimos a un Dios vivo y poderoso. Es tiempo de afianzar nuestra fe en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web,
www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irion, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irion. Bendiciones.